Si estás cansado de rituales mágicos que en 24 horas te van a hacer manifestar dinero, si estás cansado de mantras que te van a volver millonario, si estás cansado de afirmaciones que te van a hacer que cada vez seas más y más rico y quieres aprender a crear de manera seria, profunda y real abundancia económica en tu vida, tienes que ver este vídeo solamente para personas serias que quieran comprometerse a ser abundantes. Vamos para allá. Bueno, vamos a uno de los temas más importantes que hay, que es el tema del dinero y que dentro de la espiritualidad no se le da la suficiente importancia. Pero bueno, en la introducción ya has podido ver de qué va este vídeo y en este vídeo no te voy a contar cuentos chinos. Cuentos chinos, ¿qué es? Es intentar hacerte creer que haciendo un ritual vas a ser millonario, o intentar hacerte creer que simplemente con una afirmación o simplemente con una visualización vas a empezar a tener mucho dinero. Eso no es real, no es real, ¿sí? Eso no quiere decir que las afirmaciones no funcionen, claro que sí, yo comparto muchas afirmaciones. Eso no quiere decir que los rituales no funcionen, claro que sí. Vas a ver que es una parte de estos 5 aspectos. Pero el que te está hablando únicamente de los rituales, el que te está hablando únicamente de las afirmaciones, el que te está hablando únicamente de haz esto y en 24 horas vas a tener dinero, no es que directamente te quieran contar un cuento chino, es que te están contando una única parte de la ecuación de 5 aspectos. Posiblemente en todo el mundo energético, espiritual, de la ley de atracción, de todo este campo de metafísica, este vídeo va a ser lo más serio y lo más profundo que vas a escuchar en cuanto a manifestación del dinero. ¿La manifestación del dinero es posible? Sí. ¿Es posible nacer en una familia muy humilde y manifestar mucho dinero? Sí, yo lo he hecho y lo sigo haciendo. Por lo tanto, tú puedes manifestar muchísimo dinero independientemente de la situación en la que estés ahora. Eso es totalmente real. Ahora bien, ¿es muy sencillo? No. ¿Es muy rápido? No. ¿Es muy fácil de entender? Sí. Y es lo que vamos a ver aquí. Y vas a ver cómo si entiendes esto y lo aplicas, sí o sí vas a manifestar mejor economía en tu vida, ¿vale? Así que venga, vamos a ir viendo los 5 aspectos. Y que, como te digo, muchos no se cuentan dentro sobre todo del mundo de la espiritualidad, de la energía y de la metafísica. El primero de todos, bueno, esto lo enseño a través, yo lo represento a través de una estrella de conciencia de 5 puntas para decirte que tiene que ver 5 aspectos. El primer aspecto es la entrada de dinero, ¿sí? Es decir, ¿cómo hacemos? Y ahora te voy a dar unas recomendaciones, evidentemente, para entrar más dinero. Hay gente que dice, bueno, es que lo importante es no tirar el dinero. Sí, lo importante no es tirar el dinero, pero si no tienes dinero, si no te entra dinero, no hay dinero que tirar. Por lo tanto, primero de todo es la entrada de dinero. Es súper importante. Si uno tiene una entrada de dinero mínima o no tiene, no va a manifestar abundancia en su vida, nunca. A lo mejor por un golpe de suerte un día tiene alguna cosa o porque suceden una serie de eventos fortuitos que tú no tienes ningún tipo de control sobre ellos, puede ser que tengas una entrada de dinero. Pero si tú no tienes un control constante sobre la entrada de dinero, a largo plazo no vas a ser abundante, ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Porque es obvio, uno dice, bueno, entrada de dinero, ¿cómo puedo hacer para la entrada de dinero? La entrada de dinero, hay 3 principales cosas que hay que entender. Uno es tu capacitación. Ahora te voy a poner ejemplos. Capacitación, ¿sí? Si tú estás en un puesto de trabajo que te pagan $1000 o 1000 euros, es porque el valor que tú estás dando a esa empresa tiene un valor de mercado de 1000 euros. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Una opción es capacitarse para que tu valor de mercado aumente, ¿sí? Y tú tienes que ver, dependiendo del sector en el que estés, dependiendo al sector que te quieras dedicar, pues te vas a capacitar de unas cosas u otras.
Otra manera es capacitarte para tener otra habilidad. Por ejemplo, dentro de la formación de Reiki en tu vida, tenemos muchos alumnos que no tienen pensado dedicarse 100% profesionalmente a ello, pero tienen su trabajo y su trabajo, que el de administrativo, que el de cualquier cosa que no tiene nada que ver con el Reiki, y han desarrollado, han aprendido en maestría Reiki desde cero de manera profesional una habilidad. ¿Para qué? Para en otros momentos que no están trabajando, dar sesiones de Reiki o dar cursos de Reiki y tener extra. Es decir, se han capacitado para tener una habilidad extra que les va a hacer que entre más dinero. ¿Sí? Eso es una de las maneras de que entre más dinero a tu vida, es decir, de que hay una entrada de dinero. 2. Abrir la mente. Abrir la mente, ¿qué quiere decir? Que según la mente que tienes, has manifestado o estás manifestando la entrada de dinero que tienes. Ahora bien, si tú quieres manifestar más entrada de dinero, tienes que abrir la mente a opciones diferentes. Pues a lo mejor a microemprendimientos, a lo mejor si estás trabajando a emprender, a lo mejor a tener un doble trabajo, ¿sí? Es decir, tienes que abrir la mente a nuevas posibilidades. Si tú te quedas únicamente en lo que estás haciendo, difícilmente vas a manifestar más, ¿vale? Por lo tanto, capacitación es una, abrir la mente es otra. Y una que la puedes hacer desde el mismo día de hoy, porque aquí para capacitarte pues te tendrás que capacitar y a lo mejor esto lleva un tiempo. Abrir la mente, puedes abrir la mente hoy y tomar acción hoy, pero a lo mejor tomas acción mañana o el mes que viene. Esto que te voy a decir ahora, puedes tomar acción hoy mismo y es sencillísimo. Deshacerte de cosas. Y esto vas a ver que tiene una importancia muy grande más allá del dinero que puedas conseguir. Seguro que en tu casa tienes alguna cosa que no sirve absolutamente para nada. O mejor dicho, que tú no la utilizas absolutamente para nada desde hace mucho tiempo. A lo mejor tienes un electrodoméstico antiguo, a lo mejor tienes ropa que no utilizas. Quizás hay alguien que te puede pagar 10 euros por eso, 10 dólares, o quizás 5. O quizás empiezas a sacar cosas y consigues, yo he tenido alumnos que lo han hecho, y han sacado en pocas semanas 1000 dólares o 1000 euros. Con esto que estás haciendo, más allá de esta entrada puntual, estás abriéndote a entradas nuevas. Cuando tú al universo le demuestras que tienes capacidad para manifestar más dinero, aunque sean 100 euros o 100 dólares, ¿qué va a hacer? Que el universo va a destinar más abundancia de dinero ahí, porque tú estás demostrando que tienes la capacidad de manifestar dinero, aunque sea deshaciéndote en cosas, ¿vale? Es decir, aquí tienes 3 lugares desde los que manifestar más entrada de dinero. Tú tienes que ver las que sean, pero tienes que tomar acción. Esto nadie lo va a hacer por ti. Yo no lo puedo hacer por ti. El que graba vídeos diciéndote que en 12 horas vas a manifestar mucho dinero no lo puede hacer por ti. Tienes que hacerlo tú por ti. Así que tenemos la primera punta de la estrella en la entrada. Y ahí tienes maneras prácticas de conseguirla. Vamos a la segunda punta o al segundo aspecto que hay que tener en cuenta, porque hay que dominar los 4 aspectos. Créeme que con dominar uno solo no basta. Hay que dominar estas 5, no 4 sino 5. Entrada, hemos visto. Ahora la salida. La salida de dinero es importante, obviamente, y esto lo tienes que dominar también. Tú has visto los equipos que juegan a fútbol, que juegan a baloncesto, los campeones, ¿quiénes son? ¿Los que atacan bien? ¿Los que defienden bien? ¿O los que atacan y defienden bien? Los campeones son los que atacan y defienden bien, hacen las dos cosas. Por lo tanto, si tú quieres ser un campeón financieramente, tienes que atacar bien, es decir, tienes que ser bueno con la entrada, pero también tienes que ser bueno defendiéndote con la salida. Entonces te voy a dar 3 recomendaciones que puedes hacer aquí también con la salida de dinero, o 2 recomendaciones. Primero, tienes que diferenciar entre lo que es un gasto y lo que es una inversión. ¿Sí?
Aquí hay gastos que son gastos fijos que no podemos evitar de ellos, como puede ser, por ejemplo, la comida o como puede ser la vivienda. Y luego hay otra serie de gastos que son gastos que no son necesarios, como por ejemplo, que no quiere decir que no estén bien, ¿eh? O sea, aquí ahora te voy a dar unos porcentajes para que tengas una idea, pero como puede ser el ocio, como pueden ser lo que yo bautizo como baratijas, que todos sabemos lo que es. ¿Qué son baratijas? Son esas cosas que aparentemente no valen dinero porque están en lo típico de todo a un euro o todo a un dólar, y que normalmente la gente que tiene pobreza económica gasta mucho dinero en baratijas. Es decir, tiene la casa llena de cosas o tiene el cuerpo lleno de pulseras o de cosas o de ropa incluso que no la necesita y que piensa que es un gasto pequeño de dinero, pero al final del tiempo es mucho dinero. Entonces, yo aquí no estoy diciendo en qué tú te tienes que gastar el dinero, ¿eh? Cada uno es libre de gastarse el dinero en lo que le vengan las ganas. Yo aquí simplemente te estoy dando una información de cómo procede la gente que tiene más abundancia económica. Entonces, la gente que tiene más abundancia económica y que controla muy bien la salida, es decir, que domina muy bien la salida, ¿qué hace? Que gasta lo mínimo, invierte lo máximo. ¿Invertir qué es? Invertir, no estoy hablando únicamente de invertir en la bolsa de valores, que eso ya cuando tienes un dinero sobrante interesante lo puedes hacer, o invertir en fondos de inversión, en invertir en inmuebles. No. Te estoy hablando de el dinero que sale de tu bolsillo, qué posibilidades de retorno de inversión tiene. ¿Sí? Es decir, si tú te gastas 100 euros al año en baratijas, eso tiene un retorno de inversión cero. No te trae nada de retorno de inversión. En cambio, si tú gastas 100 euros en libros que te van a dar un conocimiento que te va a servir para el punto 1 de entrar más dinero, eso es una inversión. Por lo tanto, la gente que económicamente va bien, su salida siempre suele ser el mínimo gasto posible y la máxima inversión, es decir, en cosas que le van a traer un retorno de inversión. Y al principio, hasta que uno empieza a generar dinero, el retorno de inversión lo tiene que hacer en su propio conocimiento, es decir, en aquella mentalidad y aquellas habilidades que me van a dar suficiente para poder tener más entrada de dinero, ¿vale? En cuanto a la salida, esto es lo más importante. No quiero que el vídeo se haga tampoco interminable, creo que sea de 15-20 minutos. Entonces tenemos aquí el paso 2, que aplicando esto de la salida ya vas a tener mucho hecho. Venga, vamos al aspecto número 3. Si lo situamos aquí con la estrella de conciencia, el primero hemos dicho que es entrada, el segundo hemos dicho que es salida, y el aspecto número 3 es pensamiento. Los dos primeros están muy relacionados con el mundo físico y terrenal, entrada y salida. Es puro mundo físico y terrenal, aunque la entrada tiene que ver mucho con tu mentalidad también, ¿no? Pero hasta ahora nos hemos adentrado en temas más terrenales. Ahora vamos a temas más mentales y más espirituales y más energéticos. El pensamiento. En el pensamiento tienes que tener en cuenta dos cosas principalmente. ¿Dónde está tu mente? ¿En la abundancia o en la carencia? Cuando estás pensando, generalmente estás pensando en abundancia o generalmente estás pensando en carencia. La mayoría de la gente generalmente está pensando en carencia, por lo tanto atrae más carencia. Por lo tanto tienes que estar constantemente llevando tu mente no hacia lo que careces, sino hacia lo que tienes. Es decir, la manera más fácil de tener tu pensamiento en la abundancia es estar agradeciendo. Y si tú cobras $1000 y te gustaría cobrar 10.000, pues agradece los 1.000 que estás cobrando. Vas a trabajar para esos 10.000 que quieres, pero agradece esos 1.000 que estás teniendo, porque si no, estás en la carencia.
en el pensamiento de carencia. Por lo tanto, ahí tienes que estar constantemente revisando y si no te das cuenta, si no estás lo suficientemente atento, generalmente vas a estar en el pensamiento de carencia. Porque si generalmente estuvieras en el de abundancia, ya tendrías la abundancia. ¿Vale? Hay gente que dice, bueno, ¿cómo sé si estoy en pensamientos de carencia habitualmente? A ver, si tú estás constantemente en carencia, es que estás con pensamientos de carencia. No, uno no puede pensar una cosa y manifestar otra. Claro que no es instantáneo. También puede ser que estés ahora, desde hace una semana o desde hace un mes, constantemente con pensamientos de abundancia y eso tarda un tiempo en manifestarse en el mundo físico. ¿Vale? Pero si uno predominantemente está pensando en carencia, no puede manifestar abundancia nunca. Venga, vamos a otra cosa en relación a más pensamientos del dinero. Pensamientos limitantes. Pensamientos limitantes o nocivos. ¿Vale? Como por ejemplo, el dinero pervierte a las personas. ¿Sí? Si tú piensas eso, estás teniendo un pensamiento contradictorio con el dinero, por lo tanto no vas a traer dinero. Por ejemplo, sí, es que ese tiene mucho dinero, hablar de alguien tiene mucho dinero, pero lo ha ganado robando. Que a lo mejor es verdad, ¿eh? Pero no te interesa a ti estar hablando de eso. ¿Por qué? Porque tienes pensamientos contradictorios con el dinero. Dinero robar, dinero robar. Tu subconsciente no entiende que tú estés interpretando que el otro tiene dinero robando, pero tú eres muy honrado. No. Tu subconsciente entiende algo muy claro. Tú estás diciendo dinero igual a ladrón. Eso es lo que entiende tu subconsciente. Por lo tanto, no tengas pensamientos ni te pongas a analizar si el otro tiene mucho dinero porque lo ha ganado robando, porque lo tiene más fácil, porque su familia se lo ha puesto, porque ha tenido más oportunidades que tú. No, porque estás teniendo un conflicto de pensamientos con el dinero. ¿Vale? Por lo tanto, tienes que corregirlo y estar constantemente corrigiéndolo. Venga, vamos al 4. Que es seguimos con la estrella de conciencia, que es entrada, salida. Hemos dicho pensamiento y ahora vamos con vibración. Vamos al 4 con vibración, que vas a ver que tiene matices diferentes al pensamiento. La vibración lo vamos a abordar desde los dos lugares. Uno, desde cómo te sientes con el dinero. O con el dinero o con la falta de dinero. Mirad, yo recuerdo, hubo una época en mi vida, en el momento que tuve un problema de salud importante, en el año 2009, yo había tenido bastante abundancia económica, pero tuve un problema de salud, tuve que dejarlo todo, perdí incluso 3 viviendas, y yo recuerdo que lo que hacía era cada día mirar la cuenta corriente, y la cuenta corriente estaba en casi a cero, no a cero del todo, pero tenían que venir las cuotas de la hipoteca, tenían que ver una serie de pagos. Entonces yo cada vez que miraba la cuenta me sentía muy mal. ¿Y eso qué hizo? Que al estar vibrando en negativo en cuanto al dinero, cada vez la cosa iba peor, a peor, a peor, a peor. Hubo un momento que me di cuenta y dije, bueno, tengo que hacer algo. Si mirar la cuenta me hace sentirme muy mal, tengo que mirar la cuenta menos y que sea lo que Dios quiera. ¿Yo estoy haciendo todo por pagarlo? Sí. ¿Yo soy una persona totalmente seria en el pago? Sí. ¿Me he visto abocado en esta, que es el peor momento de mi vida? También. Entonces lo que voy a hacer es intentar como mínimo cada 3 o 4 o 5 días no mirar la cuenta. Y ya estoy ganando 3, 4 o 5 días que no me estoy sintiendo tan mal, porque era automático mirar la cuenta y sentirme muy mal, ¿vale? Por lo tanto, todavía estaba haciéndolo todo mucho más gordo. Por lo tanto, aquí tú tienes que ver en tu caso qué cosas estás haciendo que te hacen sentir mal en cuanto al dinero.
Luego, cuando ya empecé a trabajar metafísicamente y con el nivel energético, ¿qué hacía? Lo que hacía era hacerme un vision board, incluso, bueno, me hice un Excel, donde hacía imaginariamente cómo estaba mi cuenta bancaria. Y entonces, en lugar de estar mirando mi cuenta bancaria cero, estaba mirando mi cuenta bancaria y que imaginaba con varios miles de euros en aquel momento. Por lo tanto, al principio costaba un poco, pero cada vez iba conectando más con esa realidad. Recuerda que, te vuelvo a repetir, el subconsciente no sabe, no distingue entre real o no real. Eso en neurociencia está demostrado, ¿vale? Por lo tanto, finge hasta que se convierta real. Es uno de los principios de la programación neurolingüística. Por lo tanto, tú tienes que ver. Luego ya, cuando empecé a ir un poquito mejor, a lo mejor tenía la cuenta con algo de dinero, pero claro, yo quería manifestar más. Pues si ya la tenía con algo de dinero, aunque fuera con 100, con 200 dólares, ¿qué hacía? Cada vez que miraba la cuenta, conectaba con el agradecimiento de esos 100 o 200 euros. Hacía sentirme muy contento, ¿vale? ¿Para qué? Para cambiar la vibración. Por lo tanto, esto es muy importante. Y aquí, en la vibración, también es muy importante las prácticas energéticas. Y aquí entra todo lo que te decía al principio como introducción, que no es lo único. Como ves, es una parte del punto 4 de los otros 5 aspectos. Por lo tanto, aquí las afirmaciones te van a ayudar. Aquí los rituales te van a ayudar. La práctica de Reiki te va a ayudar. Los mantras te van a ayudar. ¿Por qué? Porque están hechos con la intención de elevar tu vibración. Y si elevas tu vibración vas a atraer más cosas de alta vibración, en este caso dinero, ¿sí? Anótame ahí si queda claro que yo no tengo nada en contra de las afirmaciones, porque es que comparto, no tengo nada en contra de los mantras, no tengo nada en contra de los rituales. Ahora bien, hay que contar todo, ¿sí? Hay que contar todo. ¿Por qué? Porque no es únicamente eso, manifestar dinero. Nadie en el mundo ha manifestado únicamente dinero con esto. Ha manifestado dinero también con toda la serie. A ver, ¿ha podido manifestar dinero puntualmente? Claro que sí. Pero yo no te estoy hablando de manifestar dinero puntualmente, sino de manera seria, real y mantenida en el tiempo, ¿vale? Y ahora vamos al punto 5, que es muy importante también. Que es... Seguimos con la estrella, ¿sí? Estamos dándole forma a toda la estrella del dinero. Hemos dicho entrada, hemos dicho salida, hemos dicho pensamiento, hemos dicho vibración y ahora va el contacto. Esta también es muy importante y te voy a hablar de diferentes maneras del contacto. El contacto físico con el dinero es importantísimo. Contacto físico, y te voy a decir aquí, te voy a añadir también visual, pero también físico. Las dos cosas. Entonces, hay diferentes maneras de tener contacto físico con el dinero. Yo, generalmente en mi vida, he tenido la capacidad de generalmente ser abundante. ¿Lo he pasado mal en algún momento de mi vida? Claro que lo he pasado mal, ya te estaba explicando hace un momento. Pero yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar con 18 años, con menos de 19, ya estaba generando 3 veces lo que ganaban mis padres, ¿sí? 3 veces el sueldo de mis padres antes de cumplir los 19 años. Entonces siempre he tenido la capacidad de manifestar dinero. Y hacía una serie de cosas que luego, cuando me puse a estudiar energía, cuando me puse a estudiar metafísica, ley de atracción, todo eso, me di cuenta de que yo intuitivamente ya hacía cosas que me ayudaban a ser abundante. Y en el tema del contacto, yo recuerdo cuando tenía 19 años, que llevaba en la billetera, en la cartera, vivía todavía en casa de mis padres y cuando cobraba el sueldo, la mayoría del sueldo, algo lo ingresaba en el banco, pero la mayoría del sueldo lo llevaba en la billetera, ¿sí? Llegué a llevar, estamos hablando del año 94, no, esto ya fue en abril del 95, que fue el primer mes que gané bastante bien. Entonces, en abril del 95, yo recuerdo de llevar, eran en pesetas unas 170, 180 mil pesetas, pero para que tengas una idea, unos 1.000 euros aproximadamente. Lo llevaba en mi billetera, 1.000 euros o 1.000 dólares en el año 95, ¿eh? Eso era mucho dinero. Que mi madre, me acuerdo que me lo veía porque vivía en casa de mis padres y me decía, pero no vayas con tanto dinero que te lo van a quitar y si lo pierdes. Mi madre se ponía mala viendo que llevaba tanto dinero en la billetera.
Y yo decía, ¿qué problema? ¿Por qué me lo tienen que quitar? ¿Por qué se va a perder? Y yo sabía que si se perdía o me lo quitaban, iba a seguir generando más porque tenía la capacidad, ¿vale? Por lo tanto, no había miedo de carencia, sino había confianza. Pero con esto que te quiero decir, que tenía contacto físico con el dinero y eso tu subconsciente lo está captando, ¿vale? Entonces, el contacto físico con el dinero es súper importante. Si a ti dices, es que yo vivo en un país muy inseguro, me da mucho miedo, bueno, pues es que tienen miedo de no volver a generar dinero o que te cueste mucho generarlo. Vale, pues si tú no quieres salir con $1000 a la calle o con 1000 euros, tenlos guardados en casa y siéntelos cada día, tócalos, ¿vale? Me dices, ay, es que no tengo ni los 1000 euros, no dispongo de 1000 euros porque si los saco no voy a tener para pagar la renta. Vale, pues entonces te voy a proponer otra manera que lo hagas, que imprimas billetes no reales, ¿sí? Incluso, por ejemplo, en el libro del secreto te dicen del cheque de la abundancia, ¿sí? Imprime un cheque con X cantidad de dinero, pero imprímelo el cheque y tenlo tu mano y tócalo. O a mí me gusta más lo de los billetes, imprime billetes, que tu subconsciente no sabe si son billetes reales o no, pero tienes un contacto físico con los billetes, ¿vale? Por lo tanto, esto es súper importante que también lo hagas. Luego también lo puedes hacer a través, te he dicho aquí, físico o visual, puedes hacerlo también a través de un vision board, puedes hacerlo, como te decía yo, como hice a través de un Excel donde tenía mi cuenta bancaria imaginaria, incluso hacía un copy-pega del logo de mi banco, es decir, que lo intentaba hacer lo más real posible, pero no para mi subconsciente, porque mi subconsciente le da lo mismo que ponga el logo del banco o no. Mi subconsciente lo ve como real, pero era por mí, ¿no? Porque haciéndolo bien hecho con el logo del banco y todo, pues me daba la sensación a mí de que era más real, ¿no? Y me sentía mejor cuando lo hacía. Aquí el tema es que tienes que buscar sentirte bien para, con ese contacto físico, vibrar alto. Bueno, espero que te haya inspirado. Yo creo que he cumplido mi promesa, que es de lo menos superficial y de lo más profundo que hay en cuanto a manifestación de dinero, esa bonita estrella de conciencia de entrada, salida, pensamiento, vibración y contacto. Quizás tienes que verlo 10 veces este vídeo, quizás tienes que verlo una vez esta semana, tomar acción de algo, quizás tienes que verlo la semana que viene otra vez, tomar acción de otra cosa, dentro de un mes y tomar acción. Te puedo asegurar que si tú mantienes y tomas acción en relación a estos 5 aspectos y lo mantienes en el tiempo, vas a tener más abundancia de dinero. Esto funciona así, ¿vale? Y si te quieres formar conmigo en Maestría Reiki desde cero y desarrollar esa habilidad para poder tener más entrada de dinero, pero al mismo tiempo para trabajarte energéticamente y vibrar más alto, ahí en el primer comentario fijado te voy a dejar la info o puedes verlo en la web de javierma.com. Tengo estudiantes de 33 países, ya que independientemente de la parte del mundo que estés, independientemente de que no tengan ningún conocimiento sobre Reiki o incluso seas ya maestro, si quieres profundizar de verdad en tu proceso de sanación, despertar espiritual y expansión, esta es de las mejores formaciones que puedes hacer. En el primer comentario fijado o en la web de javierma.com. Te mando un súper abrazo, recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.